Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 37. De nuevo en la silla de montar. Supongo que el título de este capítulo fue adecuado por dos razones. Primero, por la historia en sí y, segundo, por mi revitalización hacia la escritura. No me llevó mucho tiempo escribir este capítulo. Definitivamente, todavía me queda mucho más tiempo para terminar que mis primeros capítulos, pero tenía tiempo libre casi ilimitado en ese entonces y ahora trabajo 16 horas al día y apenas tengo tiempo para dormir. De cualquier manera, aquí está la continuación de un balance de escales mucho antes de lo que probablemente cualquiera de ustedes haya predicho. Para todos aquellos que se quedaron atónitos y sorprendidos por mi declaración de que continuaría, no esperaban realmente que terminara con la Quinta Guerra, ¿verdad? Hace tiempo dije que uno de mis objetivos para este fanfiction era superar el 1.000.000 de palabras y, pase lo que pase, lo lograré en algún momento. Aunque puede que me quede bastante corto en cuanto a mi otro objetivo: llegar a la portada de todos los fanfictions de Fate. Ah, bueno, uno puede soñar, ¿no? Espero que lo disfruten y recuerden agradecerle a Taldir, mi beta. Un agradecimiento especial también a Sentinel Slice por seguir con el fanfic y dejar reseñas tan grandes y agradables. Shiro opinaba que lo mejor era seguir adelante. A pesar de todo lo que había pasado y de todo lo que había perdido, había sido capaz de minimizarlo y mantenerse con vida. Sakura, Kiritsugu y Lugia se habían ido y nunca volverían. El vacío que habían dejado sería irreemplazable y probablemente llevaría la pérdida consigo durante la mayor parte de su vida, si no toda. De todos modos, sabía que al menos dos de esas personas querrían que siguiera viviendo su vida sin dolor. Así que eso era lo que planeaba hacer. Miraría hacia el futuro y viviría su propia vida al máximo. Por supuesto, recordaría a los caídos y les presentaría sus respetos, pero dedicar su vida a su memoria era una tontería. Shiro dejó de cortar un tomate, giró la cabeza y se limitó a escuchar el aire quieto. Tenía que admitir que la casa estaba mucho más tranquila sin ellos. La televisión rara vez estaba encendida, la máquina de café estaba inactiva y nadie le ofrecía ayuda en la cocina. Respirando profundamente y dejando escapar un pequeño suspiro, el niño volvió a cortar las últimas rebanadas y comenzó a armarlas. La pérdida fue algo difícil. Tuvo que encontrar un equilibrio entre el desapego emocional total y el duelo depresivo. Shiro dejó el cuchillo en el fregadero, que por lo demás estaba vacío, se dio la vuelta y empezó a meter rebanadas de sándwich en recipientes de plástico. Para salir de casa un día y hacer algo diferente, tenía intención de hacer un picnic en el parque con Iria. Metió los recipientes en una hielera blanda y la cerró justo cuando sonó el timbre. Como era tan temprano, sintió curiosidad por saber quién podría haber sido. Taiga, tratando de tomar un desayuno rápido, tal vez. Se quitó y colgó el delantal y caminó hacia la puerta principal. Solo por el contorno, ya sabía quién era. Abrió la puerta de golpe y saludó a un tal Rin Tosaka. Shiro, asintió ella en respuesta. ¿Cómo has estado? Con las manos entrelazadas tras la espalda, una pequeña sonrisa adornó su rostro. No había visto a la chica en unos días, aunque sin duda estaba lidiando con sus propias consecuencias de la guerra del Santo Grial. Todo lo bien que se puede esperar, respondió con sinceridad. ¿Quieres pasar o solo estás de paso? Sin decir palabra, la chica dio un paso adelante, lo que lo incitó a retroceder y permitirle entrar. Quería hablar contigo antes, pero nunca tuve la oportunidad. Desechó sus zapatos en el Genkan y le sonrió con una clara buena noticia en mente. Todos hemos estado ocupados con nuestras propias cosas últimamente, puedo entender cómo se nos fue el tiempo. Bueno, tengo buenas noticias que al menos podrían alegrarte el día. Lo siguieron hasta el comedor y se sentaron a la mesa. Buenas noticias que me involucran, repitió, más para aclarar que otra cosa. ¿De qué se trata? Esta mañana recibí un mensaje de la Asociación de Magos. Colocó las manos con cuidado sobre la mesa y la emoción que había estado acumulando comenzó a salir a la superficie. He recibido un apoyo para la torre del reloj. Shiro lo había estado esperando desde que le preguntó a Gray, pero no esperaba una respuesta tan pronto. Eso es genial. Entonces vas a estudiar en el extranjero.
La chica asintió con entusiasmo. Tras una pausa, la felicidad compartida de Shirou se convirtió en desconcierto. ¿Pero por qué son buenas noticias para mí? Me gustaría que vinieras conmigo y fueras mi guardaespaldas. Antes de que pudiera siquiera pensar en su decisión, ella agregó, y también me gustaría que ella se convirtiera en mi aprendiz. Fue abrupto y brusco, pero en asuntos importantes Rin solía hacerlo. Aún así, no pudo evitar que lo tomaran por sorpresa. Dejar todo atrás y quedarse con Rin en Gran Bretaña. No era como si no estuviera familiarizado con la torre del reloj y, como guardaespaldas, no tendría ninguna de las responsabilidades académicas que tendría como estudiante. Luchó por formar el comienzo de su oración por un momento, mientras cientos de pensamientos diferentes pasaban por su mente. Finalmente, solo para ganar tiempo para su cerebro, hizo una pregunta. ¿Qué pasa con el Grial? Pensé que lo íbamos a desmantelar. Por supuesto que lo somos, respondió ella sin rodeos. Pero ya he reunido toda la información que necesito. En este punto, es solo cuestión de tiempo y de teorizar. Tenemos 50 años antes de la próxima guerra y podemos regresar a Fuyuki una vez que tenga algunos experimentos que quiero realizar. Así que al menos ya había pensado en eso. Aún así, necesitaba más tiempo. La única forma de conseguirlo, supuso, era hacer otra pregunta. ¿Puedes aceptar aprendices antes de que te admitan? Ella asintió. Debido a la aprobación, mi condición de segundo propietario y el hecho de que soy la cabeza de la familia Tosaka, obtengo ciertos privilegios que otros magos no tienen. Esto incluye mi propia habitación privada en los dormitorios y matrícula gratuita para mis aprendices. Shirou, que escuchaba y reflexionaba sobre sus propios pensamientos al mismo tiempo, todavía se sentía perdido. No puedo convertirme en aprendiz. Yo también podría hacerte uno, pero no parecías muy interesado en ser estudiante cuando fuiste allí hace unos años. Se puso un dedo sobre los labios y adoptó una pose pensativa. De hecho, recuerdo claramente que dijiste que no podías aprender nada de todo el departamento de transmutación material porque estaban muy por debajo de tu propio nivel. Bajó el dedo y lo miró directamente, inclinó la cabeza hacia un lado. Entonces, ¿no sería una pérdida de tiempo? No iba a discutir contra un razonamiento tan infalible. Es cierto, pero tendría acceso a la torre del reloj si no estuvieras conmigo. Por supuesto, respondió ella con naturalidad. Podrías ir a cualquier lugar al que pudiera ir un estudiante normal. Tenía una decisión en mente para sí mismo, pero también estaba pensando en los demás. Como habrás adivinado, mi respuesta será la misma que la de ella. Al comprender que ella no estaba allí, continuó. Necesitaba despertarla de todos modos, así que no te importaría esperar un poco más mientras la recojo, ¿no? La pregunta era más una cuestión de formalidad que otra cosa. Sabía que a Rin no le importaría y él ya se había levantado. Al salir, recorrió el pasillo hasta su propia habitación y abrió la puerta para encontrar a la mujer en cuestión donde la había dejado. Esperó, todavía estaba dormida. La despertó y se fue para darle algo de privacidad. Tomó nota de hablar con ella sobre la situación actual del sueño. Había sido una cosa cuando ella era más pequeña. En su mente, se había convencido de que estaba bien porque parecía ser su hermana pequeña. A pesar de ser mayor que él, no parecía estar mal. Ahora, sin embargo, era una mujer adulta y dormir en el mismo futón se había vuelto, cuanto menos, estresante. Sin embargo, esa discusión se daría más adelante. El chico regresó al comedor, dándole tiempo a ella para prepararse para el día. Volvió a sentarse y decidió llenar el tiempo vacío. ¿Ya regresó Aoi? Mi madre. Se supone que llega mañana. Habría regresado justo después de la guerra, pero terminó convirtiendo su ausencia en unas vacaciones. Miró a su alrededor y se quedó mirando la cocina. En realidad, disfrutó del tiempo que pasó fuera. Al ver la bolsa térmica, se interesó. ¿Vas a salir de picnic? Él asintió. Con ella, sí. ¿Querías venir conmigo? He preparado suficiente comida para 4. Rin soltó una pequeña risa y sonrió cálidamente. Es muy propio de ti preparar tanta comida extra. Ya que me ofreciste, aceptaré con gusto. Podemos discutir el asunto de la torre del reloj mientras comemos.
En retrospectiva, había sido obvio que aceptaría. Ella estaba deslumbrada por la mera perspectiva de la torre del reloj y no le tomó más que un instante aceptar la oferta. Al día siguiente, Rin ya había comprado los boletos para todos. La fecha de partida era con poco menos de un mes de anticipación, afortunadamente. Ella y él se habían dado un tiempo para arreglar las cosas en Fuyuki y él estaba más que dispuesto a aprovechar la oportunidad. No solo tenía cosas que hacer antes de poder partir a otro país durante meses, sino que además ya había hecho algunos planes. Mordiéndose la uña del pulgar, Shiro observó nerviosamente cómo Rin y Karen examinaban a ir en posición supina. El proceso era algo que él le había pedido oficialmente a la sacerdotisa. Rin estaba allí solo por pura circunstancia. Había venido de visita y después de que él mencionara que iba a realizar una especie de prueba, ella había aprovechado la oportunidad para ayudar. Él, más que nadie, comprendía que el Grial era, en esencia, algo malicioso. A pesar de concederle su deseo, no era probable que lo hiciera a la perfección. Por supuesto, esperaba algo así, por eso estaba haciendo que Karen probara el nuevo cuerpo de ella. Para él era muy importante que ella estuviera en óptimas condiciones de salud. O, si no lo estaba, que él lo supiera. Si tan solo pudiera estar al tanto de un problema, también habría una posibilidad de que pudiera encontrar una solución. Karen se puso de lado y empujó bruscamente a ella por debajo de las costillas, lo que provocó un ruido agudo cuando la chica reaccionó como era de esperar. Tarareando como si fuera un gran descubrimiento, Karen se movió media pulgada hacia abajo y repitió el mismo golpe. Al notar sus acciones, Rin preguntó suavemente, ¿qué te dice eso? Karen levantó la cabeza y miró fijamente a Rin a la cara. Tiene lados sensibles con los que puedes burlarte. Oye, se quejó ella en voz alta. ¿Podemos centrarnos en lo que quería Shirou? La forma en que Karen se giró lentamente e inclinó la cabeza para mirar a ella casi daba la impresión de que era la primera vez que la sacerdotisa se fijaba en su paciente. Completé mi examen hace 3 minutos. Durante todo este tiempo he estado encontrando debilidades que puedo explotar. Suspirando audiblemente, Shirou se preguntó qué había hecho para merecer una vida tan llena de sufrimiento. ¿Está todo bien entonces? La sacerdotisa se puso de pie, se acomodó el hábito y sacudió la cabeza, para gran consternación de él. Desafortunadamente, es como esperaba. Hay una serie de problemas, algunos de los cuales se solucionarán con el tiempo. ¿Algunos problemas? Preguntó Rin con evidente confusión. Noté que el cuerpo no estaba en muy buenas condiciones, pero pensé que era eso. Karen giró la cabeza para lanzarle una mirada a Tosaka. Como era de esperar de alguien sin experiencia en magia curativa, solo fuiste a la superficie. Volviéndose para mirar a Shirou nuevamente, el rostro de la chica se suavizó mientras lo miraba. Desafortunadamente, es probable que el cuerpo muera en solo 1 año. Haciendo una mueca, sus peores temores estaban preocupados. Entonces ni siquiera un deseo al Grial podría extender su vida más. Es un cuerpo de homúnculo después de todo, y ya ha visto su parte justa de vida, explicó Karen, cruzando las manos debajo de su túnica. Además, su alma está en proceso de reescribir su cuerpo. Rin emitió un suave ruido. Por supuesto, eso es lo que me perdí, ¿no? Tiene sentido, ya que así es como funcionan los cuerpos típicos de las marionetas después de todo. Sin desviar su atención, Karen continuó. Debido a las similitudes entre ella e Irisbiel, el cambio no fue tan dramático como suele ser. Este cuerpo también carece de las cirugías y manipulaciones que le realizaron la última, por lo que eso también puede estar contribuyendo. Al pensar en el siguiente dato, se sintió un poco desconcertado. Pero eso no es algo malo, solo significa que volverá a ser la chica bajita y de aspecto más joven que tenía, ¿no? Eso es algo malo. Se quejó ella. Por una vez puedo ser alta y ahora descubro que volveré a la normalidad. Ojalá fuera tan ignorante que ser pequeña fuera peor que tener 1 año de vida, murmuró Karen en voz baja. Volvió a centrar la mirada en él y reanudó su análisis. Puede causar complicaciones, pero estoy segura de que no pondrían en peligro su vida. Asintió y abrió la boca para dar las gracias, pero la sacerdotisa lo detuvo levantando un dedo.
Debes saber que hay una solución para al menos uno de tus problemas, que yo conozco. Si deseas prolongar la vida de Iria, solo necesitas encontrar otro cuerpo de marioneta capaz de recibirla. Había oído hablar de cuerpos de marionetas antes. Incluso había mandado a hacer uno a su imagen años atrás para simular su muerte en la torre del reloj. ¿Estás diciendo que se la puede transferir como una especie de documento? Karen asintió. En cierto sentido, sí. Su cuerpo y su alma se han separado y ahora el alma es la marioneta del cuerpo, de ahí el nombre. El acto de separación ya se ha realizado, lo que significa que todo lo que se necesita es una transferencia. Después de su explicación, Shirou se sintió más tranquilo. Había un problema, pero era uno que podía resolverse fácilmente. Tal vez Basset todavía tenía una conexión con el fabricante de marionetas que había usado antes. Si era así, ya estarían en Londres estudiando. Definitivamente era algo que debía investigar. Shirou se inclinó suavemente, se enderezó y agradeció a Karen por su trabajo. La sacerdotisa simplemente asintió y salió de la habitación por la puerta que había detrás de él. Una vez que se fue, Iria se sentó en su lugar y resopló suavemente. Un año entonces, supongo que es mejor que estar muerta. Vivirás más de un año, lo desafió Shirou. Solo necesito encontrarte otro cuerpo que puedas usar y puedo conseguir uno una vez que estemos en Londres. ¿Puedes? Preguntaron ambas chicas. Ojalá, corrigió. Allí hay alguien que fabrica cuerpos de marionetas, pero Basset sabe más que yo. Rin se puso de pie y ofreció una mano para ayudar a Iria. Ambos se quedaron de pie mirándose fijamente al mismo nivel. No lo había notado antes, pero los dos eran casi idénticos en altura, siendo Iria una fracción más pequeña. Se preguntó si ella se quedaría con la altura que tuviera cuando él lograra conseguirle un nuevo cuerpo, si sus rasgos se quedarían fijos en ese momento o si volverían a cambiar. No era una pregunta del momento, sino una que tenía importancia en ese momento. ¿Te sientes bien? La chica se encogió de hombros, respiró profundamente y movió los brazos en círculos. Supongo que sí. Es un poco más fácil respirar y moverme, y no siento ningún dolor. Una mejora, supongo. Frunciendo el ceño por un momento, decidió dejar pasar su comentario. Bueno, eso es todo lo que podemos esperar. El chico hizo un gesto con la cabeza y dio un paso hacia la puerta abierta. Vamos, el almuerzo está listo y Karen probablemente ya esté en su segundo plato. No tuvo que decirlo dos veces mientras las dos chicas pasaban con mucho propósito junto a él hacia el comedor. El almuerzo transcurrió como de costumbre y no había mucho más que decir al respecto. Aún así, era agradable sentarse a comer y tener una conversación agradable sin la preocupación de la batalla o la muerte después. Después de comer, Rin se disculpó diciendo que necesitaba preparar la casa para su madre y se fue con un simple adiós. Basset, tras limpiar los platos, le informó que ambos necesitaban hablar cuando tuviera la oportunidad. No se explicó con claridad qué. Después de ordenar el comedor, visitó al ejecutor en su habitación y le preguntó de qué necesitaba hablar. Quería repasar nuestro acuerdo nuevamente para que ambos sepamos cuáles son las responsabilidades del otro. Shirou sintió que se le cerraban los ojos. Pensé que estábamos usando el mismo contrato que tú y el anciano tenían. Sí, pero ¿sabes todo lo que contiene? El chico abrió la boca antes de que su cerebro pudiera detenerlo. En realidad, no lo hizo, así que tal vez valió la pena escucharla. Basset se dio cuenta y arqueó una ceja. ¿Ves? Déjame darte un resumen para que ninguno de los dos se vea sorprendido. Los términos son simples y nos dan a ambos la mayor flexibilidad. Por lo general, cuando se hacen contratos como este, el ejecutor se convierte en algo más parecido a un mercenario independiente, pero cuando Kiritsugu y yo estábamos hablando, ambos queríamos preservar mi estatus como ejecutor. Shirou fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta. Lo entiendo, entonces, quizás tengas que irte de repente a buscar a un designado para sellar o algo así. Esa es una de las responsabilidades de un ejecutor, pero sí. A veces la asociación de magos me llama y eso tiene prioridad sobre tus órdenes. Asintiendo, el chico no vio ningún problema. Tiene sentido para mí, ¿qué más necesito saber?
Bueno, tu padre fue muy amable al pagarme incluso cuando no me estaba utilizando realmente, pero eso es menos una obligación contractual y más una gentileza de su parte. ¿Algo más? No me han pagado este mes. Ahí estaba. Shirou reprimió la expresión de disgusto y apoyó el peso sobre una pierna. Sabía cuál era su salario anual, pero no estaba del todo al tanto del cronograma de pagos. ¿Te pagaba mensualmente? Ella asintió. Supongo que también en efectivo. Otro asentimiento. Sí conocía al anciano, y apuesto a que pagaba en libras esterlinas y no en yenes. El último asentimiento. Para ser un asesino despiadado, su padre era bastante considerado con sus aliados. Había echado sobre sí todos los inconvenientes en lugar de sobre Basset. Afortunadamente, Shirou sabía que había suficiente dinero en la casa para pagar. Solo tendría que abrir la caja fuerte en el cobertizo. Tras explicar que regresaría con el dinero, el muchacho salió a recogerlo. No estaba del todo al tanto del salario medio británico, pero sabía que sus ingresos superaban con creces el salario medio japonés. 2 menos de 110.000 libras esterlinas hacían que su pago mensual fuera exactamente 9.000. Afortunadamente, como la moneda de pago era la misma que la del contrato, no tenía que lidiar con tipos de cambio ni nada parecido. Al abrir la puerta corrediza del cobertizo, no esperaba oír movimiento del otro lado. Buscando al culpable, encontró a nadie más que a Iria, que parecía como si la hubieran pillado con la mano en un tarro de galletas. Por su forma de meterse en un puesto, supuso que había estado trasteando con su equipo de prácticas. Entrecerró los ojos, dio un paso hacia adentro y la miró en silencio. El ritmo cardíaco acelerado, la mano nerviosa que se movía. Había estado haciendo algo malo, algo vergonzoso, pero ¿qué? Él podría haberla dejado enfadada y buscando excusas, pero estaba ocupado y, además, ¿qué era lo peor que podía hacer con la basura rota? Sabes que en realidad no me importa mucho mi taller, pero puedo preguntarte qué estabas haciendo. Después de dudar un momento y pensar en una explicación, finalmente la chica bajó los brazos, lo miró fijamente a la cara y se puso colorada. ¿Puedo verlo? La pregunta fue como una bola de boliche que lo tomó completamente desprevenido. De todas las posibilidades que podría haber tenido eso, ¿por qué su mente se había ido inmediatamente a lo perverso? Se contuvo para que su expresión no pareciera mucho peor que un retroceso, se cruzó de brazos y le preguntó qué quería decir. Tu esfera de realidad. Exhaló un largo suspiro y sintió una sensación de alivio. Nunca la había visto y Rin me estaba contando sobre ella y griega. Sí, puedes, me interrumpió. De hecho, quería empezar a entrenar con él, así que eres bienvenida a unirte a mí. Entrenar su esfera de realidad era definitivamente importante. Considerando que la hechicería era la culminación de todas sus habilidades, necesitaba estar perfectamente familiarizado con todo lo que podía y no podía hacer. Sería un proceso largo, especialmente porque quería probar cada una de las espadas de su arsenal y aprender también cada una de sus habilidades. Tras su consentimiento, Iria se mostró extasiada. Saltó en su lugar con una sonrisa radiante y afirmó que no podía esperar a verlo, luego pasó junto a él y salió del cobertizo. Antes de que pudiera cerrar la puerta, le pidió que no se olvidara de recogerla antes de partir. Volvió a la pista y se dirigió a la parte trasera del cobertizo para encontrar la gran caja fuerte negra. Ingresó el código, el cumpleaños de Iria, y la caja fuerte se abrió con un fuerte golpe. El contenido parecía un desastre para el ojo inexperto, pero una vez analizado no estaba tan mal. Dinero en efectivo en una zona separada por continentes, documentos ordenados por fecha de escritura en otra. Para localizar el tipo de billete que necesitaba, hizo trampa y utilizó el rastreo para contar la cantidad exacta necesaria. Con el dinero en la mano, Shirou notó brevemente lo poco que parecía en realidad. Algunos estaban desesperados por esa suma y él la estaba usando para contratar a lo que básicamente era un guardaespaldas. Sacó un sobre vacío de una caja, selló el dinero y cruzó el patio de regreso a la habitación de Basset. Le entregó el sobre, le dio las gracias y lo guardó en su chaqueta. No perdió tiempo en retomar la conversación. Vas a regresar a la torre del reloj, ¿verdad? En aproximadamente un mes o algo así, sí. Entonces debería funcionar, comenzó, tomando una gran bocanada de aire antes de hablar.
Tengo algunos asuntos con los ejecutores que resolver, lo que significa que debo regresar a Londres de todos modos. Mientras estoy allí, puedo preparar algunas cosas para ustedes dos y hacer cualquier otra cosa que necesiten. Sorprendido por la repentina aparición de la mujer, el chico sintió que ella necesitaba irse. En realidad, te necesitaba en Londres de todos modos. Previendo su pregunta, continuó sin que ella le preguntara. Por lo que Karen puede decir, ella va a necesitar otro cuerpo, así que me preguntaba si podrías ponerte en contacto con esa marionetista que encontraste la última vez. En ese entonces dijiste que era la mejor en... No puedo hacer eso, se calló al instante. Él se quedó desconcertado. Pero... esa fue una excepción de una sola vez. Ella me debía un favor y lo usé para ayudarte a salir de un apuro. Además, recientemente ha sido reinstalada como designada para sellar. Espera, restituida. ¿Quieres decir que era una, lo perdió de alguna manera y lo es de nuevo? Basset sintió. Créeme, esta mujer es una excepción a todas las reglas y está completamente loca, es una combinación increíble. Es una pena, porque ella habría sido capaz de hacer una marioneta mejor que cualquier otra persona en el mundo. Al aceptar sus palabras, Shiro tuvo que admitir que se sentía bastante deprimido. La idea de tener que conformarse con un cuerpo inferior para ella era desalentadora, por decirlo menos. Está bien, bueno, gracias por la información de todos modos. El chico se dio la vuelta y salió de la habitación de Basset hacia el pasillo, pero la mujer lo detuvo. Maldita sea, no puedo dejar que salgas de aquí con una cara tan triste. Esa maldita expresión quedará grabada a fuego en mi conciencia. Suspirando con cansancio, la mujer se rascó un punto en la parte superior de la cabeza. Si prometo estar atenta, ¿será suficiente para ti? Él asintió, alegrándose y dio las gracias antes de darse la vuelta para irse nuevamente. Esta vez, ella no lo detuvo y pudo pasar por la habitación de Missy. El otro día, ella había deseado hablar con él, pero él no había tenido la oportunidad. Tocó la puerta de una de las habitaciones occidentalizadas y esperó a que se abriera. La mujer se frotó el rabillo del ojo con una mano, abrió la puerta y lo saludó. Después de explicarle que estaba viendo lo que ella quería comentarle, se puso rígida y pareció recordar algo. Oh, sí, por supuesto. Missy se movió para permitirlo, hizo un gesto con la mano y preguntó, ¿te importaría entrar y sentarte? Al no ver ninguna razón para no hacerlo, hizo lo que le indicaron y se sentó en el borde de la cama, frente a una pequeña mesa de estudio y una silla que habían sido desplazadas. E inmediatamente, sus ojos no pudieron evitar fijarse en un libro abierto que estaba sobre la misma mesa de estudio. Las palabras escritas en las páginas abiertas se transmitieron a su cerebro y le permitieron saber que se trataba de un diario o una especie de registro. Afortunadamente, no había nada incriminatorio ni embarazoso escrito, solo algunos breves detalles sobre los últimos días. Missy se acercó y manipuló la silla para poder mirarlo de frente. Quería hablar contigo sobre mi vida anterior. Parecía que hoy todo el mundo le estaba dando información. Pero no podía quejarse, era importante estar bien informado. ¿Has descubierto quién eras? No exactamente, aclaró. Todavía no sé quién era, pero las sugerencias de Kiritsugu me llevaron a realizarme un análisis de sangre en un laboratorio para ver si tenía algún pariente consanguíneo. Definitivamente, sonaba como si Kiritsugu sugiriera la ciencia moderna. Mientras esperaba que continuara, la mujer se movió en su asiento. Tengo una hija y un hijo. Bueno, esas son buenas noticias. Soltó Shiro. Eso significa que tienes una familia a la que puedes regresar en algún lugar, ¿verdad? Al hacer la pregunta, se dio cuenta de que ella estaba menos entusiasmada que él. La mujer inhaló con dificultad y continuó. Viven en una ciudad llamada Shimanto, en la prefectura de Kochi, y se apellidan Mizuno. Shiro bajó su nivel de excitación y se volvió más sombrío. ¿Por qué no pareces feliz por esto? La mujer juntó las manos sobre las rodillas y comenzó a frotarse los pulgares. Porque todavía no recuerdo nada de la vida que dejé atrás. Tengo retazos, fragmentos y nada más. Si tengo hijos, probablemente tenga un marido, pero no sé quién es, cómo es. Ni siquiera conozco a mis propios hijos.
Shirou, cada vez más molesto, extendió una mano para posarla sobre su rodilla. Lo entiendo, comenzó. Sé lo que es llevar dos vidas y olvidar la primera. A lo lejos, casi creyó oír el crepitar de una llama. No sé si Kiritsugu te lo contó, pero me encontró muriendo bajo un montón de escombros al final de la última guerra del Grial hace 10 años. Revivir el recuerdo diciéndolo en voz alta dolía, siempre dolía, pero ella estaba sufriendo más que él en ese momento. Solo tenía 8 años entonces, pero incluso ahora sigo pensando en la vida que me arrebataron. No tengo ningún recuerdo de mis padres ni de quién era yo. Mirándola fijamente, dejó en claro su punto. Ambos tuvimos que dejar vidas atrás y sé que puede ser difícil, pero necesitas ir a ver a la familia que dejaste atrás. La mujer guardó silencio y se tomó un momento para mirar profundamente sus propias manos abiertas. Pero yo. La única forma de que descubras algo sobre ellos es si hablas con ellos. Él sabía el obstáculo que su mente estaba tratando de superar. Ella había matado bajo el mando de Kiritsugu. Se había acostumbrado a quitarle la vida a otros y no estaba segura de poder volver a una vida normal. Era algo difícil de superar, pero primero necesitaba convencerla de una cosa. Tendrás que empezar desde cero, pero puedo garantizar que estarán encantados de saber que estás viva. Podía ver la vacilación en su rostro, pero estar indecisa era mejor que oponerse por completo. Te ayudarán a recordar quién eras. Cuando ella no respondió durante un buen rato, el chico retiró la mano y se levantó de la cama. Missy parecía retraída y distante, como si estuviera sumida en sus propios pensamientos. Fue solo cuando abrió la puerta, que ella levantó la cabeza de golpe en su dirección y se escuchó un suave gracias desde la puerta que se cerraba. Obras de Vlade ilimitadas. El mundo que lo rodeaba se desvaneció en una neblina blanca y fue reemplazado gradualmente por un paisaje gris de cenizas blandas y acero. El chico miró hacia arriba y entrecerró los ojos bajo el sol abrasador. No parecía hacer tanto calor como recordaba, aunque tal vez simplemente se estaba aclimatando al ambiente. Finalmente, ella miró a su alrededor y habló, pero no dijo nada más que, «Está tranquilo». El muchacho miró de reojo, extendió las manos y el pomo de una espada se elevó para sostenerlas. «¿Eso es lo que crees?». La muchacha miró de nuevo a su alrededor, examinó el cielo, el sol y pateó las cenizas que había debajo. «Creo que sí», afirmó. «Es cálido, tranquilo y pacífico». Se agachó, pellizcó un poco de ceniza entre sus dedos y luego examinó su mano. Al encontrar que no había nada adherido a su piel ni que la manchara, tomó un gran puñado y lo arrojó al aire. Mientras se duchaba lentamente, como era de esperar de las cenizas, Shirou la observó mientras se maravillaba de lo que la rodeaba. No había considerado su esfera de realidad exactamente de la misma manera. Para él, era una tierra desolada y muerta. Las cenizas representaban las de los caídos o las consecuencias de una batalla, y se podría decir que el sol deslumbrante era la fuerza incesante e inmutable que finalmente había sido lo que terminó con todo. Tranquilidad y paz no eran dos palabras que él hubiera usado, de eso estaba seguro. ¿Puedes controlar algo en este mundo? La pregunta lo tomó un poco por sorpresa, pero le sirvió para salir de sus pensamientos. ¿Qué quieres decir? Como el suelo, el clima o el cielo. Puedes cambiarlo si quieres. El chico frunció el ceño. La pregunta no era tan mala. Después de todo, era su paisaje mental, así que cambiarlo para que coincidiera con su mente sería posible, ¿no? Empezó por algo sencillo. Cerró los ojos e intentó imaginar el mismo paisaje de noche. Imaginó la luna y las estrellas, el aire helado y la oscuridad. Abrió los ojos y vio el mismo horizonte desteñido por el sol. «No creo que pueda cambiarlo, lo siento», dijo sacudiendo la cabeza. «Entonces, ¿qué puedes hacer aquí?». Apenas le tomó un pensamiento. Casi instantáneamente, espadas de todas las formas y tamaños rodearon a la chica y la envolvieron por completo en una celda de armas. Surgiendo de las cenizas a su alrededor, docenas de otras armas se prepararon flotando sobre sus hombros. Puedo crear cualquier arma que haya visto tan rápido como puedo pensar en ellas. Extendiendo una mano para enfatizar el punto, aparecieron varias armas, y luego desaparecieron en una lluvia de chispas.
El Gaevold de Caster, el Grande Sigurd, una imitación de Excalibur con caparazón hueco, el martillo usado por el homúnculo Leisrit, el Kansoi Bakuya de Archer, las espadas emparejadas de Elizabeth de Enforcer y, finalmente, Caladwold II. Después de exhibir un fragmento de su arsenal, dejó que las armas armadas y la célula creada volvieran a hundirse en las cenizas. Sorprendentemente, Ilya no se sobresaltó en absoluto por el espectáculo y simplemente se agachó para limpiar las cenizas que había debajo de ella. Tiene sentido, supuso Ilya. ¿Alguna vez has visto el suelo en tu propio mundo? Ahora que sabía lo que era, había visto antes destellos de su mármol de realidad sin cenizas. Debería ser arcilla seca cocida al sol. Hay arcilla, pero también hay trozos de metal incrustados en el suelo, como si fueran de cristal. Eso explicaba al menos el ruido que se oía al pisar el suelo. Pero ¿para qué servía algo así? Solo algo interesante, bromeó Ilya mientras se ponía de pie. Con cuidado, utilizó un pie para rellenar el espacio que había despejado. ¿Querías continuar con tu entrenamiento ahora? El hecho de recordar por qué estaba allí en primer lugar lo tomó por sorpresa. Al llegar a su verdadero objetivo, Shirou comenzó a entrenar su esfera de realidad. Como era la primera vez que realmente podía probarla sin la amenaza inminente de la muerte, trató de encontrar los límites estrictos. ¿Cuántas armas podría producir a la vez? ¿Cuántas podría producir en total? ¿Cuáles eran los costos de producción asociados a cada arma? Y si hubiera cambiado de lo normal. Si fuera más barato, podría crear objetos que no fueran armas con un costo reducido. Fue una experiencia de aprendizaje, sin duda, y el niño adquirió una buena cantidad de conocimiento sobre sus propias capacidades. La presencia de Ilya también ayudó, ya que le permitió lanzar ideas e hipótesis y recibir opiniones diferentes. Poner deliberadamente sus pensamientos en palabras también ayudó a alinearlos. Su esfera de realidad era, en cierto sentido, un depósito. Era su mente, el lugar del que extraía armas para llevarlas al mundo real. Cualquier arma de su biblioteca podía ser invocada en un instante prácticamente sin ningún coste de maná, pero surgía un problema cuando una de esas armas se rompía o se usaba. Era como si cada arma de su esfera de realidad fuera una copia maestra, lo que significaba que debía recrearse desde cero si se dañaba. Más allá del coste de mantener el campo delimitado, era esa recreación y solo eso lo que realmente le costaba maná adicional. Era capaz de invocar todas las armas de su biblioteca a la vez, creando un mar de acero a su antojo, sin tener que recurrir a sus reservas. La creación de copias adicionales también era instantánea, pero conllevaba un coste de maná. Siempre que utilizara un arma nueva y única y evitara romperlas o tener que recrear copias, podía mantener el mundo durante bastante tiempo, media hora, de hecho. Desafortunadamente, todo eso significaba que todavía se veía obligado a gastar tiempo y maná en recrear armas que no fueran de combate cuerpo a cuerpo. Los escudos, el Thompson Contender, su ropa y cualquier otra cosa tenían su costo habitual, aunque con una reducción del 5% en promedio. Como beneficio adicional, también se producían un 25% más rápido. De manera espontánea, también se preguntó si la carne de su espada volvería a aparecer. Había sido una sensación de curiosidad morbosa lo que lo había llevado a cortarse la mano como prueba. Fuera afortunada o no, había vuelto, aunque al mismo tiempo era diferente. Mientras estaba en su esfera de realidad, sus heridas se iban sellando gradualmente con una red de cuchillas entrelazadas. Sin embargo, en lugar de seguir extendiéndose, permanecían en el lugar de la lesión. Shirou lo acuñó como una especie de efecto estabilizador otorgado por la esfera de realidad y lo dejó así. Sin embargo, se tomó nota de que no se haría daño en la cabeza. No estaba muy dispuesto a volver a sufrir pérdidas de memoria y cambios de personalidad. Como prueba final, decidió ver cuánto tiempo podría sostener el mundo. Ilya decidió tomar una siesta en una sección despejada bajo el sol mientras lo hacía. Si bien nunca había sido un gran meditador, eso fue lo que terminó haciendo mientras esperaba que su canica se desestabilizara y se desmoronara. Descubrió que, hacia el final, concentrarse en Avalon parecía estabilizar el mundo por un breve momento, pero nada más. Una vez que regresó al cobertizo, no pudo evitar notar cuánto más fresco estaba y lo cansado que estaba.
Definitivamente fue una lucha activa durante la hora que siguió mientras continuaba con el resto de su día. Antes de que Shirou pudiera partir a Gran Bretaña, había algunos asuntos importantes de los que tenía que ocuparse. Algunos se aseguraban de que todo estuviera bien una vez que regresara y otros se preparaban para su futuro mientras trabajaba en el sector que suponía una mudanza repentina al extranjero. El primer asunto era encontrar un cuidador para la casa. Missy y Karen trabajarían, pero eso suponía que Missy se quedaría en Fuyuki y que Karen permanecería en su casa después de que se terminara la iglesia. Estaba casi seguro de que Karen volvería a la iglesia aunque solo fuera para reducir el tiempo de viaje y había una gran probabilidad de que Missy se fuera a buscar su última vida. Eso solo dejaba a Taiga. Teniendo en cuenta que había sido la cuidadora de la casa antes de Kiritsugu y el hecho de que vivía justo al lado, era más que adecuada. Un día habló con la profesora para ver si a ella le parecía bien asumir esa responsabilidad y, afortunadamente, así fue. Una vez resuelto ese asunto, su siguiente tarea fue dejar su trabajo en el Copenhagen. Neko se entristeció al saber que se iba, pero al mismo tiempo comprendió cuando le explicó que se iba a estudiar al extranjero. Había oído la noticia de la muerte de Kiritsugu y, en sus propias palabras, afirmó: viajar es la mejor forma de curar el alma, antes de desearle lo mejor. Su siguiente parada fue la Academia Murara, para entregar los libros de texto completos y explicar una versión modificada de la situación a su director. La historia que circulaba era que su padre había fallecido inesperadamente mientras dormía y que se mudaría al extranjero para quedarse con sus nuevos tutores. Con su excelencia académica y su asistencia constante, podría prescindir del resto del año y, aún así, graduarse con un diploma. Teniendo en cuenta que no necesitaría asistir a la universidad, no era necesario un examen de ingreso en abril. Si bien podría haber logrado que Rin moviera algunos hilos para obtener un diploma independientemente de sus acciones, regresaría y terminaría la escuela secundaria él mismo por la satisfacción de completar algo sin saltarse pasos o hacer trampa, como realmente lo veía. Al revisar la propiedad del anciano, descubrió que tenía una casa segura justo debajo de las narices de la asociación en Londres. Interesado y curioso a partes iguales, le encargó a Bassett que la localizara y se asegurara de que todavía estuviera en una sola pieza. Necesitaría un lugar alejado de la torre del reloj para entrenar y practicar con un Limited Blade Works. Realizar hechicería prohibida y extremadamente codiciada en el mismo país que la asociación de magos era jugar con fuego. En la misma ciudad se consideraría un suicidio para otros magos. Aún así, era algo que tendría que hacer si planeaba hacerse más fuerte. Y definitivamente planeaba hacerse más fuerte. Durante los días previos a su partida, la vida transcurrió con normalidad. Inesperadamente, Aoi lo visitó para almorzar sola un día. Ella afirmó que deseaba ver cómo estaba y asegurarse de que estaba bien, sin expresar ninguna mala voluntad por el resultado de la Guerra del Santo Grial. Con todos sus asuntos resueltos, fue bastante agradable pasar una semana sin responsabilidades ni obligaciones. Aunque podría haberse relajado y no haber hecho casi nada más que cocinar y limpiar, se esforzó por seguir entrenando con su esfera de realidad y la armería de Archer. Descubrir el potencial de las armas a su disposición era primordial. Con tantas y tan variadas, existía una probabilidad increíblemente alta de que cualquiera de ellas pudiera cambiar por completo el equilibrio de una pelea o pudiera resultar el eje de futuras estrategias. Fue un proceso tedioso, pero ya había descubierto un arma que habría resultado invaluable en la Guerra del Santo Grial: Rulebreaker. Su gran potencial por sí solo la convertía en una de las armas más versátiles de todo el arsenal. Finalmente, llegó el día de la partida y Shirou consiguió que Missy llevara a todos los que salían al aeropuerto internacional de Kyushu. Desde allí, fue un vuelo familiar a Londres y un viaje en coche aún más familiar con Bassett hasta la torre del reloj. Esta vez estaba nevando en lugar de lloviendo. No hacía mucho más que caer al suelo, ya que el suelo cálido y el asfalto lo derretían y lo convertían en agua o creaban un aguanieve sucio. Cuando los dejó a los tres, una sensación de déjà vu punzante lo recorrió mientras salía del coche.
Sacando sus propias maletas y la mayor parte de las de Rin e Ilya del coche, el grupo cruzó la puerta principal mientras Bassett se dirigía a aparcar. E inmediatamente a su izquierda y derecha había una mujer y un hombre respectivamente. Ambos parecían, a falta de una palabra mejor, curtidos. Solo por su postura y disposición, Shirou fácilmente los acuñó como ejecutores. Justo delante, Octavia estaba sentada detrás de su escritorio, moviéndose a 1 milla por minuto como era habitual. El hombre miró a los 2 ejecutores y levantó la palma de la mano, pidiéndoles que se detuvieran. El hombre medía 1,75 metros y pesaba 75 kilos. Vestía vaqueros y una camiseta holgada que se ataba al cuello con cordones. Llevaba el pelo castaño cortado al rape y una cara ovalada con suaves ojos color avellana. Su rostro amable se complementaba con una sonrisa encantadora que no parecía desvanecerse ni un momento mientras daba órdenes. Un momento, ya sabes cómo va la cosa. De hecho, Shirou no sabía qué hacer. ¿Qué está pasando?, preguntó con sinceridad. La mujer del otro lado era ágil y tenía proporciones bastante definidas debajo de un ajustado traje de piel negro y granate que dejaba poco a la imaginación. El distintivo clic-clic de sus pasos delataba el hecho de que usaba tacones altos sin necesidad de mirarlos. ¿Por qué una mujer en una posición en la que se espera que pelee usaría tacones altos? Con un largo suspiro, levantó lo que parecía ser un reloj de bolsillo. «Nuevos magos», murmuró en voz baja. «Control de seguridad para asegurarse de que no lleven nada peligroso». Shirou dejó que la confusión que sentía se extendiera por su rostro mientras colocaba las bolsas de Rin en el suelo. ¿Peligroso? Él era un mago, y también lo eran todos los que entraban al vestíbulo. Eran inherentemente peligrosos por el mero hecho de existir. Levantando los brazos mientras todavía estaba desconcertada, la mujer agitó el reloj de bolsillo a su alrededor e hizo un TSK cuando terminó como si estuviera decepcionada con el resultado. Rin dejó más de sus propias bolsas en el suelo y levantó los brazos como él lo había hecho. ¿Y si llevamos algo peligroso? Tengo varias piedras preciosas tanto en mi persona como en mis bolsas. Ahora era el turno del hombre de suspirar. Bueno, entonces nos toca hacer algo de papeleo. A menos, por supuesto, que tengas un aval o que tengas cierta reputación en la torre. Miró de arriba abajo a Rin e Ilya con desdén, resopló por la nariz y se cruzó de brazos. Sin duda, no he visto a ninguno de vosotros aquí antes, lo recordaría. Ah, cierto, me olvidé de decírtelo, dijo una voz desde atrás. Shirou se dio la vuelta y encontró a Bassett. Ha habido un aumento de la seguridad en el campus desde el año pasado. De hecho, desde que un estudiante explotó en medio del patio. La mujer irlandesa le lanzó una mirada fulminante, confirmando aún más lo que ya había adivinado. Tal vez su exhibición había sido un poco exagerada, aunque definitivamente habría sido creíble si la torre del reloj hubiera comenzado a enviar ejecutores como guardias. Si bien era preocupante, lo tranquilizó un poco, ya que estaba más o menos garantizado que no lo reconocerían. «Bassett», exclamó el hombre sorprendido. «¿Esos novatos están contigo?» Ella asintió deliberadamente. «Es un poco más complicado que eso, en realidad». Hizo una pausa para poner una mano sobre el hombro de Shirou. «Resulta ser mi empleador actual». Era mucho mejor de lo que él esperaba que dijera. Podría haber alardeado y dicho algo ridículo como, mi empleador actual, el hijo del asesino de magos o algo por el estilo. No estaba exactamente buscando atraer la atención o iniciar rumores sobre sí mismo. El hombre no podía creerlo. ¿El niño apenas tiene edad para afeitarse y te está dando órdenes? La ejecutora pasó por delante de Shirou y del hombre. Lo creas o no, es capaz de matarnos a todos si realmente quisiera. Se detuvo a poca distancia y echó la cabeza por encima del hombro. Intenta no enojarlo demasiado, ¿de acuerdo, Isaac? Ahí estaba. ¿Por qué había dudado alguna vez de sus acciones? Afortunadamente, había sido sutil, al menos en el verdadero sentido. El ejecutor masculino, evidentemente llamado Isaac, se burló mientras su cómplice femenina usaba el dispositivo para escanear a Rin. Después de explicar que ella tenía un respaldo, los ejecutores simplemente pasaron el dispositivo sobre las gemas que Rin tenía sobre sí misma y las consideraron documentadas.
Curiosamente, Shirou notó un breve destello de luz en la cara del dispositivo mientras se movía sobre las gemas. Afirmando que Rin estaba bien para continuar, la mujer se acercó a ella y comenzó el proceso de nuevo. Dado que ella no había traído nada anormal, no pasaría mucho tiempo antes de que pudieran llegar a su habitación y comenzar a desempacar. Al acercar el dispositivo, un destello brillante iluminó toda la habitación justo antes de que hiciera un fuerte y resonante estallido. Inmediatamente, los dos ejecutores saltaron simultáneamente a posiciones preparadas y parecían completamente sorprendidos mientras Shirou luchaba por parpadear para eliminar la mancha que quedó en sus ojos. Y estaba igual de confundido, si no más, acerca de la situación y parecía estar a un paso de entrar en pánico por completo. El ejecutor masculino habló primero. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué tipo de armas tienes? La sonrisa en el rostro del hombre se había oscurecido, convirtiéndose en algo de preocupación mezclada con miedo. Ella, manteniendo las manos en alto, sacudió la cabeza en señal de desafío. No tengo nada, lo juro. Al examinar el objeto roto que tenía en la mano, la mujer lo cerró lo mejor que pudo y lo selló en un puño cerrado. Era un código místico de algún tipo, eso estaba claro. Por lo que Shirou pudo deducir a través del rastreo, era un simple sensor de potencial mágico. Era capaz de localizar la fuente y cuantificar la cantidad a través de un dial iluminador en el frente. Dentro había una gema simple similar a la de Rin que funcionaba con maná ambiental que se había sobrecargado y explotado. Conociendo el propósito y la causa, fue fácil determinar lo que había sucedido. Sin embargo, antes de que pudiera intentar explicarlo, la ejecutora habló. Obviamente tienes algo contigo, niña, de lo contrario el detector no habría explotado. La mujer se llevó la mano a la espalda, lo que provocó que Shirou interviniera para intentar calmar la situación. Lo has entendido todo mal, no tiene nada encima, solo está. Un homúnculo de los Ainsburn, terminó una voz femenina por él. Al mirar a su origen, encontró a Octavia parada en su silla, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos. Idjas Biel von Ainsburn, actual líder y supuesto último miembro del estimado clan Ainsburn. Se sintió aliviado de que alguien más hubiera intervenido. Todo se habría aclarado de todos modos, pero seguir con el proceso que los ejecutores tenían en mente probablemente sería tedioso, como mínimo. Sin embargo, su alivio no lo distrajo del hecho de que ella había dicho supuesto último miembro. ¿Qué había pasado con los otros Ainsburn? Resoplando enojada, la recepcionista volvió a sentarse. Honestamente, ¿no se dieron cuenta ustedes dos por la cara, el cabello y los ojos? Terminen con esto, ya saben que están respaldados. Los ejecutores parecían completamente derrotados. Tras algunos comentarios gruñones, dieron un paso atrás y permitieron que el grupo avanzara. Al acercarse al mostrador de recepción, Rin expresó su gratitud y explicó que era nueva en la torre del reloj. Octavia era como la recordaba. Una personalidad alegre y vivaz con una sonrisa persistente. Esta vez, sin embargo, su sonrisa parecía genuina. Rin Tosaka, líder del clan Tosaka, identificó. Tendré que disculparme en su nombre, señaló con la cabeza en dirección a los ejecutores. Están molestos por tener que quedarse de guardia todo el día. De todos modos, los estaba esperando. Giró en su silla y se dirigió hacia un gabinete, sacó una carpeta manila abultada y la colocó sobre el mostrador. Al abrirla, reveló una gran cantidad de papeleo y solo 2 llaves. Rápidamente, le explicó brevemente las instalaciones y le ofreció instrucciones. Era más de lo que había recibido, aunque había llegado con Basset en ese entonces. «Has estado haciendo tu investigación», comentó Shirou distraídamente una vez que terminó. «Lo he hecho, Shirou Emiya». Casi con malicia, la mujer se giró para mirarlo directamente. Cuando vi el nombre, me pregunté por qué el hijo del asesino de magos y vencedor de la guerra del Santo Grial estaría interesado en ser guardaespaldas. Sin embargo, ahora que te veo en persona, creo que sé por qué. Hizo una pausa, miró de él a Rin y viceversa. Intenta no contribuir al legado de tu padre mientras estés aquí. Él podría haberse reído si sus palabras no hubieran sido ominosamente precisas. En cambio, simplemente asintió. De repente, la recepcionista entrecerró los ojos y examinó su rostro con más precisión.
Se puso de pie para acercarse, y rápidamente se sintió incómodo con el nivel de escrutinio. Finalmente, se acomodó de nuevo en su silla. Tus ojos me resultan muy familiares, lo cual es extraño considerando que son de un color tan inusual. Debería haber esperado que Octavia, de entre todas las personas, notara algo extraño. Cuando era Vlade, todo en lo que la gente podía fijarse eran sus ojos, así que tenía sentido que fueran lo único que recordaran. ¿Creerías que son lentes de contacto? Octavia levantó una ceja y deslizó las 2 llaves por encima del mostrador, instándolas a que las recogieran. Lo haría si no lo hubieras dicho así. Rin recogió las llaves y les echó un vistazo. Solo hay 2 porque las habitaciones se proporcionan únicamente a los estudiantes. Octavia tarareó una respuesta positiva, recogió la carpeta llena de papeles y la guardó en un armario. Las habitaciones que he proporcionado son significativamente más lujosas que los dormitorios típicos para estudiantes. Se consideró apropiado teniendo en cuenta sus linajes. Dándose la vuelta, la mujer apoyó las manos sobre el escritorio con cuidado. Si necesitan algo para sus habitaciones o para un taller, pueden preguntarme y podré decirles dónde encontrarlo. Tenemos un catálogo si están interesados, pero solo presenta artículos nacionales, por supuesto. Sé que puede ser difícil conseguir material en un nuevo país, pero tengo algunas conexiones, así que no tengan miedo de preguntar. Teniendo en cuenta que Octavia era una maga de pies a cabeza, era bastante reconfortante ver una preocupación tan genuina por una nueva estudiante. Tras agradecerle la información, Rin se dio la vuelta y le ofreció la otra llave que tenía en su poder a Ilya. Shirou conocía la disposición de la torre del reloj mejor que los demás y, con un poco de ayuda, los condujo a los dormitorios del bloque. A las llaves que le dieron ubicaron a Ilya y Rin en el pasillo, una frente a la otra, aunque desplazadas por una habitación. Después de desempacar, Shirou se tomó un momento para ver si Lectra estaba interesada en visitarlos. Tenía una habitación en el bloque B contiguo, que no estaba a más que una corta caminata de distancia. Desafortunadamente, afirmó estar ocupada, aunque explicó que vendría en un par de horas. Eso no fue del todo malo. Le dio al grupo algo de tiempo para organizarse. Shirou admitió que estaba preocupado por dónde se quedaría, pero después de ver las habitaciones, sus preocupaciones se calmaron. La habitación que le habían dado en ese entonces era una buena representación de un dormitorio típico. Pequeña, cama individual con las necesidades básicas para vivir cómodamente. Decir que la habitación de Rin e Ilya era extravagante sería quedarse corto. No era ni espaciosa ni abarrotada, sino eficiente. Una cama con dosel de tamaño queen, un tocador con espejo, un armario de pie, una pequeña cocina privada con espacio suficiente para preparar las comidas, una mesa de comedor circular con 3 sillas y un escritorio independiente que podía funcionar como espacio de trabajo. A Shirou le recordó la habitación de Reines, aunque esa había sido la cumbre del lujo. Esta era mucho más sobria, pero aún así se adaptaba a un mago pomposo, egocéntrico y estereotipado. Brevemente, el chico contempló la flagrante diferencia de clase antes de archivarla como un asunto sobre el que pensar más tarde. Tan pronto como pudieron, decidieron que Shirou se quedaría en la habitación de Rin. Había sido una decisión tomada exclusivamente por la propia Tosaka casi de la nada y la franqueza de la misma tomó a Shirou e Ilya por sorpresa. Tras una pequeña discusión, Ilya cedió y la conversación aterrizó en la siguiente pregunta más importante que el grupo tenía en común. ¿Shirou prepararía la cena o comerían fuera? El primer día en el campus, Shirou reunió a Lectra y les mostró las instalaciones a las 2 chicas. No había mucho más que el área común, donde Lectra mencionó un nuevo restaurante y detalló las mejores comidas disponibles. Lectra se encontraba mucho mejor que la última vez que Shirou la había visto y se llevaba bastante bien con las otras 2 chicas. Era agradable ver gente sin todo el estrés o el miedo asociados con la guerra del Grial. Estaba tan absorto en sus pensamientos que se perdió algo que Lectra le preguntó y tuvo que pedirle que lo repitiera. ¿Vas a volver a clases también? No, solo estoy aquí como guardaespaldas de Rin. La chica frunció el ceño levemente, pero más bien parecía un puchero. Un guardaespaldas en la torre del reloj. No es tan peligroso por aquí. Hizo una pausa para mirarlo de pies a cabeza. Y tú no pareces un gran guardaespaldas.
Shirou se miró a sí mismo. Llevaba un suéter blanco y negro abierto sobre una camisa verde lima, nada fuera de su vestuario habitual. ¿Qué le pasa a mi ropa?, preguntó, sintiéndose un poco herido. Rin colocó suavemente una mano debajo de su barbilla y tarareó. Tiene razón. Definitivamente te falta algo. Entrecerró los ojos mientras intentaba descubrir la palabra que tenía en la lengua. Bueno, en realidad no sé qué es lo que te falta, pero al menos sé cómo resolverlo. No había estado involucrado en la conversación por mucho tiempo, pero ya estaba exasperado. ¿Estás pensando lo mismo que yo?, preguntó ella y las chicas intercambiaron una mirada. Por supuesto, declararon todos al unísono. Shirou frunció el ceño y se irritó. ¿Qué están conspirando todos? Nada, intervino Ijia rápidamente. Terminemos este recorrido y podemos preguntarle a Octavia sobre eso. Eso fue exactamente lo que hicieron. A pesar de sus esfuerzos, ninguno de los tres le dijo lo que estaba pasando y siguieron llevándolo a la deriva, diciéndole que lo averiguaría más tarde. Rin habló con Octavia discretamente, tapándole deliberadamente la boca y manteniendo su voz en un susurro para que no tuviera oportunidad de escucharla. La recepcionista sonrió ampliamente cuando terminaron de hablar. Al leer sus labios, Shirou la vio decir algo como conozco el lugar perfecto antes de escribir algo en un papel y entregárselo. Era una dirección, pero no una que él reconociera. Al darse la vuelta y caminar hacia él, el Tosaka mostró una constante sonrisa maliciosa. Lo primero que preguntó fue ¿a dónde vamos?, pero no pudo obtener una respuesta y recibió un simple movimiento de cabeza en su lugar. ¿Hay algo más que necesitemos ver?, preguntó Rin. Tarareando, Lectra se encogió de hombros. Creo que has visto todo lo importante. Perfecto. No estás ocupada, ¿verdad, Lectra? Poniéndose rígida ante la pregunta y señalándose a sí misma, preguntó. ¿Yo? Por supuesto que no, intervino Iria. Ella quiere ver esto tanto como yo, lo sé. Shirou solo pudo quejarse y resignarse a su destino. Todas esas mujeres estaban planeando algo. Sabía que lo involucraba y que probablemente también lo avergonzaría muchísimo. Lectra, Iria y Rin aceptaron acompañarlo y lo arrastraron colectivamente fuera de la torre del reloj. A donde quiera que se dirigieran, terminó siendo una caminata bastante larga, y tardaron un poco más de 20 minutos en llegar. En el camino, a través de conversaciones ociosas sobre las clases y la torre del reloj en general, las chicas hicieron comentarios vagos sobre lo que fuera que estaban a punto de hacerle pasar. El edificio en el que se detuvieron era sencillo y vacío. Paredes de ladrillo sin ventanas, sin ningún tipo de señalización más allá del número de identificación del edificio y una puerta de madera básica con un tirador antiguo. ¿Estás seguro de que este es el lugar?, preguntó Lectra con incertidumbre. Es lo que dijo Octavia. Insegura, Rin sacó la nota de su bolsillo y volvió a leer la dirección. Este es definitivamente el lugar. Miró a los demás y recibió respuestas contradictorias. Lectra se encogió de hombros, Iria parecía intrigada y Shirou se arrepentía de las decisiones que había tomado en la vida. Finalmente, la chica dio un paso adelante y abrió la puerta. Shirou no tenía muy claro qué esperaba, pero ciertamente no era lo que les esperaba. Del otro lado estaba el caos. Una catástrofe comprobable de rollos de tela, suministros de costura, cinta de sastre, maniquíes y artículos a medio terminar. Piezas al azar estaban esparcidas por el suelo y en pilas, dando la apariencia de un refugio para acaparadores. Otros objetos flotaban, volaban y se elevaban de las superficies por toda la habitación, fluyendo hacia un único punto en el medio de la habitación. Un hombre. El hombre era alto y ágil, con una piel bronceada y cálida, cubierta por un traje oscuro a juego. Alrededor de su cuello y arremolinándose en el aire a la altura de los hombros, había una gran cantidad de herramientas. En ese momento, estaba totalmente absorto en la preparación de un elaborado vestido. Un vestido verde oliva que llegaba hasta el suelo y que brillaba en algunos puntos cuando lo iluminaba, acentuado con botones y ribetes negros. Al entrar, el resto del grupo lo siguió y alertó al hombre con sus pisadas. Se dio la vuelta y los examinó a todos con una mirada gélida a través de unas gafas redondas colocadas en la punta de la nariz.
Sus ojos se abrieron de golpe y las pobladas y medio canosas cejas que tenía sobre ellos casi volaron hasta el techo. Ustedes, gruñó, y luego siguió adelante hacia todos ellos. Sin saber con quién estaba hablando, Shirou se arrastró hasta el frente del grupo y extendió el brazo a la defensiva. No creía que el hombre fuera agresivo, pero la incertidumbre sobre lo que estaba pensando puso nervioso al chico. E inmediatamente, el rostro del hombre se agrió. «Quítate del camino, muchacho». Shirou abrió la boca para preguntar qué estaba pasando, pero una especie de cojín se alojó antes de que pudiera decir una palabra. Al moverse, encontró sus extremidades atrapadas por una cinta de sastre. Ya estaba atado y un rápido giro de la cinta alrededor de su cintura lo envió a dar vueltas en rollos de tela suave. Mientras luchaba por eliminar todo lo que lo ataba, se vio obligado a observar cómo el hombre se abría paso a través del caos de la habitación para acercarse a Iria, que se había congelado en el lugar. Una vez dentro del alcance, sus brazos se levantaron y rodearon los costados de su rostro. Estructura ósea perfectamente simétrica, tez prístina, ojos carmesí y esas pestañas. Apartando el cabello de su rostro con una mano, tiró experimentalmente de la mejilla de la chica. Estás lejos de ser natural, pero vives y respiras. ¿Eres algún tipo de muñeca? Shirou activó su cresta, reforzó sus músculos y rompió las ataduras una por una. Se quitó lo que tenía en la boca, un alfiletero diseñado para parecerse a un tomate, y le arrojó el objeto al hombre. «Quítale las manos de encima». El hombre lo golpeó en el costado de la cabeza y rebotó sin sufrir daño alguno, luego lentamente retiró sus manos, se puso de pie y giró su cabeza como un búho para mirar a Shirou. «Si no te importa, estoy bastante ocupado con mi nueva fuente de inspiración». «Espera un momento», interrumpió Rin. «Nos dijeron que era una sastrería donde podríamos hacernos un traje. Así que ese había sido su plan desde el principio. ¿Querían que usara un traje?» El hombre giró la cabeza para mirarla y luego le hizo una pequeña reverencia. «Entonces, sin duda has venido al lugar correcto. Taylor's Tailory, la confección de trajes a medida más rápida para los magos más distinguidos». «Espera, ¿así que te llamas Taylor y eres sastre?», preguntó Lectra y luego se rió entre dientes. «Supongo que el nombre es apropiado». «Mucho», respondió él con voz tranquila. «¿Ahora vienes a buscar un traje?» Shirou, furioso, se dio cuenta claramente de que no iba a tener voz ni voto en lo que estaba sucediendo. Básicamente, todos lo estaban tratando como si no existiera. A pesar de que lo trataban tan mal, era mejor que lo dejara pasar y no participara en el intercambio. «Sí, para nuestro amigo de allí», Rin asintió con la cabeza en su dirección, lo que provocó que el hombre mirara brevemente a Shirou. «¿No tendrás también asesinos de ojos místicos, verdad? ¿Para la dama que está aquí?», preguntó, dándole una palmadita a Iria en la cabeza. Mostrando sorpresa, se puso de pie y cruzó ambos brazos sobre el pecho. «Oh, no creas que no me di cuenta de cómo intentaste atarme». Colocando una mano debajo de su barbilla, el hombre tarareó pensativamente. «No creo que ella necesite un par, sin embargo, es tu dinero el que puedes gastar». «No, para él también», explicó Rin. «Ah, para protegerse del exterior», tarareó, mirando finalmente a Shirou por más de un instante. «Sí, creo que tengo un par adecuado». Le hizo un gesto con la mano a Shirou para que se acercara, el hombre se dio la vuelta y pareció darse cuenta de lo desesperada que estaba su tienda. «Mis disculpas por el desorden, últimamente he estado bastante ocupado con los pedidos». Mientras hablaba, el desorden empezó a moverse. Lo que Shirou había pensado que sería un desastre que llevaría días limpiar, se organizó y se puso en orden en segundos. Los rollos de tela estaban alineados contra la pared y los suministros que habían estado esparcidos por todas partes estaban organizados en pilas o colgados de ganchos deliberadamente ocultos en el techo. Una vez que todo terminó, no parecía diferente a una tienda normal. Shirou no se dio cuenta de cuándo había sucedido, pero habían aparecido un par de espejos de cuerpo entero. El vestido de antes también había desaparecido, aunque no podía ver dónde había ido. «Nunca había visto a alguien con una telequinesis tan impresionante antes», comentó Rin sobre los propios pensamientos de Shirou. «Es un importante aporte a mi negocio, entre otras cosas».
Caminando por la tienda, el hombre se paró al lado de los espejos. Su cerebro hizo clic con bastante demora. Shirou lo siguió y se colocó en el centro de los espejos siguiendo las instrucciones del hombre. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estás buscando? Moviéndose con paso firme como si todo fuera normal, Rin también se acercó. Los dos lo miraban como si estuvieran vistiéndolo y desvistiéndolo mentalmente al mismo tiempo mientras él estaba frente a ellos. Bueno, actualmente está empleado como mi guardaespaldas, así que estaba pensando en algo elegante y definidor sin ser demasiado llamativo. Al darse cuenta de que sus propias palabras habían creado un oxímoron, dio un paso atrás un poco. Eso tiene sentido. Por supuesto. Estás buscando algo sutil pero notorio, tal vez para darle un toque intimidante a este hombre que de otra manera no intimidaría. Estoy aquí, ¿lo sabes?, le recordó Shirou enojado. Lo sabemos, respondió Taylor con indiferencia. El negro es obvio, pero como querías algo que definiera, estoy pensando en usar dos tipos de seda de diferente grosor para crear un diseño sutil que solo aparecería en ciertos ángulos. Taylor se acercó más, deslizó sus manos entre los brazos y el cuerpo de Shirou y empujó hacia afuera, forzando a Shirou a mantener los brazos estirados. Desde el techo, las cintas métricas descendieron y comenzaron a tomar medidas. Sin decir palabra, en el lapso de unos pocos segundos, la cinta tomó medidas y se enroscó alrededor de su cuerpo de maneras que Shirou ciertamente no esperaba. Habría sido más fácil nombrar las medidas que no se habían tomado que nombrar todas las que se habían tomado. Todo se había sentido como si una serpiente se estuviera enroscando a su alrededor y le había provocado un escalofrío en la espalda debido a esa extraña sensación. Afortunadamente, no había manos que lo tocaran, lo que hizo que el acto fuera un poco mejor en su mente. Sí, tengo algo muy especial en mente. Se dio la vuelta para mirar a Rin y las cintas métricas volvieron a su lugar en el techo. ¿Hablamos del precio ahora o más tarde? Haciendo una mueca ante la extraña pregunta, Rin simplemente preguntó, ¿cuál es un rango típico? Bueno, suponiendo que no quieras añadir nada, puedo hacerlo a mi antojo y terminarlo en unos meses por un precio típico de unos $4.500. Escuchar lo que parecía el precio más bajo hizo que Shirou se sintiera como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tanto dinero por una prenda de vestir era escandaloso. Sin embargo, también puedo acelerar el proceso y terminarlo hoy en unos minutos por el triple del coste. Ya no tenía el estómago, sino que se sentía como si le hubieran dado un puñetazo en la cara. Ni siquiera podía imaginarse gastar tanto dinero. Al parecer, él era el único que tenía sentido común, ya que ella le preguntó mientras se acercaba. ¿Qué tipo de añadidos hay? Taylor desvió su atención y sonrió ampliamente al verla. Hay muchas modificaciones que los magos específicos desearían. Ya sean fundas, soportes o bolsillos para armas conceptuales, o algo tan simple como insertos para blindaje más rudimentario. Para una mayor protección, también puedo reemplazar el revestimiento típico con Kevlar. Alternativamente, si un mago es competente con los refuerzos, podría optar por algo más tradicional como la seda china. Lectra se rascó la cabeza. ¿Podrías explicarlo de forma un poco más sencilla para la gente que no entiende de telas? Poniendo los ojos en blanco, Taylor suspiró con altivez. Si planeas usar mucho el refuerzo, elige la opción más suave. Solo ten en cuenta que no ofrecerá ninguna protección sin un refuerzo activo. Rin tarareó pensativamente, pensando por un momento antes de mirar a Shirou. ¿Qué piensas? El chico se quedó un poco desconcertado. ¿De verdad estaba involucrado en este proceso de alguna manera? Tropezando mentalmente, consideró las cosas. El refuerzo dependía de la cantidad de espacio vacío dentro del material que el maná podía ocupar. Significaba que diferentes materiales se reforzaban con diferentes resistencias, que algo poroso podría teóricamente ser más fuerte que algo sólido. Al mismo tiempo, también era una cuestión de si quería protección pasiva o activa. Sin embargo, un simple revestimiento sin modificar sería tan efectivo contra la hechicería. ¿Podría haber una muestra de esos dos para poder comparar? Taylor asintió, giró la cabeza y se oyó un claro sonido de tijeras por toda la habitación.
En un instante, 2 trozos de tela flotaron frente a Shirou. El chico agarró ambas telas, las reforzó y las apuntó con una aguja para ver qué tan difíciles eran de perforar. Fue una prueba empírica simple y le indicó que la tela más liviana había sido claramente más difícil de perforar. Al mismo tiempo, se había necesitado más mana para reforzarlas. Aproximadamente un 10% más. Después de explicar sus hallazgos, Shirou se decidió por la opción más ligera. La protección adicional podría ser importante, incluso si necesitaba activarla conscientemente con anticipación. Rin asintió y eligió su opción. Taylor asintió con entusiasmo y miró alrededor de la tienda como si buscara algo. Excelente decisión, y también deseaba que le cosieran placas de blindaje en el revestimiento. Más lento que la mayoría de los objetos, un rollo de tela negra se cernió cerca. Sí, convino Rin sin pensarlo mucho. Supuso que, incluso si no los usaba, tener la opción era la segunda mejor opción. También ofrecen reparaciones en caso de daños. Taylor sonrió cálidamente. Para aquellos en posiciones extremadamente violentas, donde es probable que mis prendas se dañen, puedo convertir todo el conjunto en un código místico. Al hacerlo, se regenerará y reparará pasivamente el daño, y será un poco más duradero en general. Shirou ya estaba impresionado. El traje de combate que le había regalado Basset había sido bueno, pero un artículo que se reparara solo habría sido mucho mejor. Otro beneficio adicional es que todo el traje se puede poner y quitar con nada más que una bocanada de maná. Por lo general, los hombres optan por disfrazar el código místico como un reloj o una cadena para el cuello. Una vez más, Shirou se enfureció por lo útiles que habrían sido tales características. Obviamente, esto viene con un aumento en el costo, aunque ha sido una opción particularmente popular. Lectra no dejó que sus rasgos la distrajeran. ¿Cuánto es el aumento? Taylor tarareó suavemente y se detuvo, probablemente para hacer los cálculos en su cabeza. Con el material y los añadidos, costaría aproximadamente el triple de lo que cuesta un traje normal. Después de un momento de silencio en el que nadie hizo preguntas, Rin tosió levemente. Bueno, ¿cuánto tiempo llevará? 10 minutos, más si se resiste. Shirou sintió que la sangre se le iba del rostro y no pudo evitar preocuparse. ¿Contra qué estaría luchando exactamente? Entonces, sigue adelante, indicó Rin. Riendo, el hombre se giró para mirar a Shirou y varias herramientas descendieron del techo. ¿Cómo era posible que un hombre que no controlaba nada más que alfileres y cinta métrica pudiera ser más aterrador que Archer preparando un bombardeo completo en su esfera de realidad? Tal vez fuera el hecho de que defenderse era imposible, por temor a que quisiera ser un criminal. O tal vez fuera el brillo malicioso en los ojos del hombre. De cualquier manera, algo le decía a Shirou que lo que estaba a punto de experimentar estaría lejos de ser agradable. Después de todo el forcejeo, los gritos y los cortes con tijeras, ya estaba hecho. Shirou estaba de pie frente al grupo, luciendo tenso y agotado con un traje que era más que impresionante. Elegante y distinguido negro desde el cuello hasta los pies. Un traje de 2 piezas que se ajustaba a cada contorno de la ya imponente figura de Shirou. La chaqueta mate presentaba un diseño sutil de un dragón que se enrollaba sobre su hombro derecho en un material diferente y brillante que solo aparecía tras una inspección minuciosa. Mirando aún más de cerca, era posible ver que el dragón estaba creado completamente a partir de secciones con forma de cuchilla, según la sugerencia de Rin. La camiseta interior era sencilla y blanca, pero le añadía un toque de color con una bufanda larga y una corbata, ambas de un carmesí intenso. El elegante look se completaba con un par de guantes negros y unas grandes gafas de sol oscuras que ocultaban sus ojos por completo. Cuando se activó, o tal vez se desactivó, todo su atuendo cambió y se convirtió en un reloj analógico básico de aspecto simple en su muñeca izquierda. La única pieza que faltaba eran las gafas de sol, aunque era bastante fácil manejarlas por separado. Personalmente, ella habría renunciado a las gafas, pero eso era simplemente porque disfrutaba de ver los ojos de Shirou. Si resultaban útiles en el futuro y evitaban que lo ataran o tomaran el control a través de los ojos místicos de otra persona, entonces valía la pena el precio. Definitivamente te ves muy bien, lo felicitó Rin, mirándolo con ojos apreciativos.
Este traje es muy superior al otro que tenías en tu armario en Fuyuki. Eso espero, intervino Taylor, obviamente insultado. El traje que tenías antes no era mío. Shirou pasó los dedos por las solapas y pareció mirarse de arriba a abajo por primera vez. Parece un guardaespaldas aterrador, sin duda, añadió Ilya. Era solo su imaginación o el traje se había levantado y ajustado de alguna manera a sus hombros. Parecía más ancho, aunque existía la posibilidad de que fuera algún tipo de ilusión, debido a los colores o al material. El chico miró fijamente a Tosaka y pareció desconfiar. ¿No es un poco obvio? Rin inclinó la cabeza y pareció darse cuenta. Cualquiera es capaz de usar esos colores. Además, el rojo combina con mi atuendo, así que diría que es perfecto. Se referían a su antigua identidad como Blade. Si bien los colores eran los mismos, había cambiado desde entonces. Era más alto y tenía una figura más definida. Su rostro se había oscurecido y su comportamiento en general se había vuelto más frío. Cambios sutiles, claro, pero suficientes para que las dos identidades fueran comparables solo a primera vista. Después de algunos cumplidos más, Rin pagó la abultada cuenta mientras Shirou solo podía lamentarse por la cantidad de dinero que estaba gastando. Incluso Ilya tuvo que admitir que gastar más de $75,000, o libras, la moneda con la que estaba pagando, era ridículamente excesivo. No sé por qué estás tan molesto considerando que lo estás consiguiendo gratis, señaló Rin. Shirou resopló y dejó caer los hombros hacia adelante antes de enderezarse y reunir más determinación. Solo creo que podría gastarlo en otra cosa. Rin puso ambas manos en sus caderas. Técnicamente es tu dinero, así que no deberías sentirte mal por ello. Todos estaban confundidos. ¿Cómo era su dinero? ¿Cómo era mejor eso? ¿Cómo que es mi dinero? ¿Recuerdas cómo me ayudaste a fabricar gemas? Te dije que las vendí y que me hiciste ganar mucho dinero a lo largo de los años. Considera esto como una especie de pago en lugar de un regalo. Nunca fue bueno aceptando regalos, empezó Ilya. Aunque le guste, se quejará durante semanas antes de decidirse finalmente. Ilya no pudo evitar recordar la única Navidad en la que le había regalado a Shirou un costoso juego de cuchillos hechos a mano. No había escuchado el final de sus quejas hasta la primavera. Lectra asintió. Una vez traté de invitarlo a almorzar y reaccionó como si le hubiera dado una bofetada. Ella podía ver en su rostro que se sentía acorralado. Tal vez sería suficiente para que aceptara el traje sin lo que ella solo podía llamar culpa. Todavía era un misterio por qué actuaba de esa manera. Se merecía cosas buenas como cualquier otra persona, pero una y otra vez hacía que pareciera que no era así. Con todo pagado y Shirou vestido para impresionar, el grupo se despidió y emprendió el camino de regreso a la torre del reloj. Por lo que le habían dicho a Ilya, sus clases no comenzarían hasta principios de la semana siguiente, lo que le daba 2 días más para instalarse y aclimatarse a la nueva residencia. También le dieron solo 2 días más para decidir qué clases tomaría. Al revisar la documentación, se sintió abrumada por la variedad y la cantidad de cursos disponibles. Obviamente, había elegido la alquimia y la transmutación, ya que eran la hechicería principal de su familia. Además, también había optado por la hechicería curativa. Con solo esos 3 cursos, no estaba aprendiendo nada nuevo. Más bien, simplemente estaba recuperando lo que había perdido. Antes de trasplantar su cresta, había podido mantener a Shirou de pie y ayudarlo a recuperarse de las heridas. Quería seguir estando allí para él, tanto como él estaba allí para ella. Por otra parte, ¿viviría lo suficiente para que las enseñanzas fueran útiles? Después de todo, 1 año equivalía a un parpadeo en términos de hechicería. Pero Shirou había dicho que encontraría una manera de mantenerla con vida y ella tenía mucha fe en él. Después de todo, había llegado tan lejos como para traerla de vuelta de entre los muertos. Esos eran pensamientos para el futuro. En ese momento, ella estaba estancada. Sin saber qué otros cursos necesitaba o debía tomar, había recurrido a Rin. Fue un error, considerando que la mujer sugirió un total de 11 cursos diferentes en un amplio espectro de campos.
fundamentos, fundamentos avanzados, transferencia de maná, refuerzo y teorías de hechicería moderna, solo por nombrar algunos, junto con algunos que no entendía o de los que nunca había oído hablar. Rin explicó que, si bien la carga de trabajo sería un poco pesada, rápidamente la convertiría en una maga de primera clase. Aparentemente, debido a su sobreabundancia de maná, todo lo que necesitaba para usar la hechicería era una comprensión adecuada. Sus reservas infinitas también significaban que podía entrenar mucho más duro que un mago normal sin descansar. Personalmente, Iria no tenía tantas esperanzas, pero aún no había visto lo que significaba realmente ser aprendiz. Por lo que sabía, odiaría todo lo relacionado con la torre del reloj y querría dejarla en una semana. Iria se inscribió en todas las clases que le recomendó Rin. Sin importar lo mucho que pareciera, confiaba en Tosaka y en su criterio. La recepcionista incluso comentó que estaba asumiendo una gran carga de trabajo. Nerviosa pero emocionada, esperaba el comienzo de la preparación escolar con Rin. Mientras discutían lo que necesitaban en su habitación, Shirou se puso a trabajar en la cocina, cortando frutas y verduras para un refrigerio ligero. A mitad de la oración, Rin fue interrumpida por un golpe en la puerta. Dejando su cuchillo sobre la tabla de cortar, Shirou giró la cabeza desde la puerta hacia Rin. ¿Esperabas a alguien? Hoy no. Quizás sea Electra. Murmurando un ruido, su traje se deslizó fuera del reloj y lo cubrió desde el cuello hacia abajo. ¿Por qué tengo este mal presentimiento de repente? Dejando el comentario en silencio, el chico se dirigió a la puerta y la abrió, encontrándose con un rostro desconocido. Un hombre de tamaño promedio con cabello negro extremadamente largo y un atuendo extrañamente similar al de Shirou, un traje negro y una bufanda carmesí. Su rostro tenía una expresión sombría y enojada que realmente encajaba con su aura oscura. El hombre se detuvo para mirar a Shirou de pies a cabeza y arqueó una ceja. ¿Ahora me estás copiando, no? Dando un paso atrás, Iria se sorprendió de que el comentario hubiera podido aturdir a Shirou. ¿Quién era este hombre? Laurel Melloi, saludó Shirou mientras respondía sin saberlo la pregunta de Iria. ¡Qué sorpresa!, balbuceó antes de que su cerebro se diera cuenta de lo que se había dicho. No tuve nada que decir, el traje fue hecho para mí sin mi consentimiento. Al entrar, el hombre miró alrededor de la habitación mientras cerraba la puerta detrás de él. Extrañamente, sus ojos se clavaron en los de Iria y no se apartaron mientras hablaba. No, está bien. Tenía pensado ponerme un nuevo atuendo y tú simplemente me diste el empujón que necesitaba. Detrás de nosotros, Rin se levantó suavemente de su asiento. ¿A qué debemos el placer de esta ocasión? Los ojos del hombre se posaron en Iria durante un incómodo lapso de tiempo antes de salir de su aturdimiento. No me gusta lo formal que está actuando ninguno de los dos, afirmó con indiferencia. Especialmente tú, miró a Shirou. De todas las personas aquí, tú eras uno de los pocos que me llamaba a ver, pero ahora soy Laurel Melloi el segundo. El hombre sacudió la cabeza con tristeza antes de cerrar los ojos y murmurar. Por otra parte, yo también cambié después de mi guerra del Grial. De hecho, pudo ver cómo los hombros de Shirou se relajaban justo antes de que el traje volviera a su estado de accesorio. Disculpándose, el chico se rascó la nuca. He estado temiendo este momento desde que murió Reines. El hombre más bajo se burló. Eso es lo que te incomoda tanto. Si bien definitivamente me vi obligado a manejar más política que antes, mi situación sigue siendo prácticamente la misma y no te guardo rencor. El único cambio real es el título, de jefe sustituto a jefe genuino de la familia Archibald. En su mente, se preguntó si él había estado esperando en secreto que mataran a Reines. Definitivamente lo había elevado en la escala metafórica en términos de estatus y, por lo que Shirou le había dicho, también había eliminado a una mujer molesta. Después de todo, tenía sentido. Cuando se trataba de magos, era un mundo decididamente despiadado. El hombre continuó. Nadie en la torre debería culparlos a ustedes tampoco, ya que el informe de Gray afirmó directamente que ella fue asesinada por un sirviente. Fue un desafortunado error de su parte y nada más. La conversación se detuvo, lo que le dio a ella tiempo suficiente para hacer una pregunta. ¿Por qué me miraste de manera tan extraña cuando entraste? Fue sutil, pero el hombre hizo un gesto de incredulidad con la cabeza.
Lo hice. Mintió. Sabía que lo había hecho y estaba tratando de ocultar sus huellas. Ella podía verlo en su rostro. No me había dado cuenta. Tal vez sea tu parecido con una mujer que conocí hace años. Estaba hablando de su madre, Irisbiel, eso era obvio. Sin embargo, ¿por qué había reaccionado de esa manera? No pudo seguir la línea de pensamiento mientras Rin volvía a encauzar la conversación. No creo que alguna vez hayas mencionado para qué estabas aquí. Asintiendo con la cabeza suavemente, el hombre se rió entre dientes una vez. Así es, estaba distraído. Mi razonamiento es doble. Quería ver cómo te estabas adaptando, pero puedo ver que lo estás haciendo bien en ese sentido. Mi razón principal fue pedirle a Shiro y Ella que se convirtieran en mis estudiantes tutorizados personalmente. El hombre habló con una firmeza tan apagada que el comentario casi pasó desapercibido. Ella y Rin, que se habían dado cuenta, dijeron al mismo tiempo lo que les vino a la mente. ¿Qué? Después de recuperarse del momento de shock, Rin le preguntó a ella qué había estado pensando. ¿Qué pasa conmigo? El hombre inclinó ligeramente la cabeza. ¿Estabas interesado en algo así? Me imaginé que, como ya eres un mago tan seguro de ti mismo, no estarías interesado en unirte a una clase de inadaptados y casos especiales. Por más dolida que pareciera, el hombre tenía razón. Rin definitivamente era capaz de sobresalir sin ninguna ayuda. Ella era, después de todo, una maga genuina de primera clase. Ni siquiera soy un estudiante, comentó Shiro con indiferencia. El señor fue igual de rápido con su contraataque. Plano tampoco, así que no veo el problema. No lo es. Flat supera con creces cualquier enseñanza posible que se pueda realizar aquí. La dificultad radica en su falta de control, conciencia y racionalidad. No puedo enseñarle magia, pero sí puedo enseñarle esas cosas. Iria repitió un punto que se le había quedado grabado en el oído. Inadaptados y casos especiales. El señor asintió de nuevo. Ya sea por casualidad o deliberadamente, parece que me han dado magos que son totalmente atípicos. En términos crudos, aunque adecuados, yo manejo y trato de reparar los bienes dañados. Un profesor de último recurso, señaló Rin. ¿Eso es bueno para tu imagen en la torre? El hombre se encogió de hombros. No me importa en lo más mínimo mi imagen, solo busco beneficiarme como mago. Por esa razón, he decidido aceptar más estudiantes. Por lo menos, era franco y honesto. Normalmente los magos eran más reservados, pero él estaba exponiendo su egoísmo para que todos lo vieran. Definitivamente sería un error dejar pasar una esfera de realidad y un homúnculo de Ainsburn si se le diera la oportunidad. ¿Cuáles serían mis responsabilidades? Decidió preguntar Iria. Absolutamente nada. De hecho, si no volvemos a hablar después de esto, no me importaría. A cambio de que no me des nada, te ofreceré una especie de club donde podrás socializar con mis otros estudiantes y la oportunidad de recibir ayuda si la necesitas. Después de meditar sobre la oferta, Rin habló. Parece que es muy unilateral, así que ¿qué ganas con aceptarlos? El hombre entrecerró los ojos y suspiró. Deja que un mago busque la equivalencia. Sí, me beneficia tener más estudiantes en términos de política de la torre. Dejándolo así, Rin resumió para aquellos menos conscientes de los tratos con los magos. Te ves mejor con más seguidores, y doblemente mejor si arreglas tus supuestos bienes dañados. El hombre asintió. Exactamente. Ahora bien, ¿qué decís vosotros dos? Shiro se giró para mirarla, atribuyéndole descaradamente la decisión. Haciendo pucheros, pensó en la elección que parecía no tener inconvenientes. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Que un mago experimentado le enseñara magia en privado. Seremos tus estudiantes, estuvo de acuerdo. Excelente, eso es todo por lo que vine hoy. Puede que pase por aquí la semana que viene solo para ver cómo les va a todos. Inclinando la cabeza respetuosamente, el hombre se dio la vuelta, abrió la puerta y se fue sin decir una palabra más. Una vez que se fue, Rin dejó escapar un suave suspiro y se acomodó en su silla. Bueno, eso fue algo realmente importante. Por más transparente que pareciera, ustedes dos deberían tener cuidado con él, especialmente tú, Shiro. Volviendo a la cocina, el hombre en cuestión siguió cocinando.
¿Con qué tengo que tener cuidado? Con expresión severa, Rin adoptó el clásico tono de reprimenda. No puedes usar eso ni dejar que nadie lo sepa. Tenemos suerte de que solo unas pocas personas lo sepan, porque definitivamente es motivo de designación. Una idea pareció surgir en su cabeza a mitad de la frase. Lectra no lo sabe, ¿verdad? Después de terminar de cortar, Shirou dejó el cuchillo y comenzó a moverse con algo que ella no podía ver. No lo creo. Eso está bien, dijo Rin, relajándose y recostándose en su silla. No me gustaría tener que atar cabos sueltos. Ella pensó que el comentario estaba fuera de lugar para Rin. No confías en Lectra. Ninguno de nosotros la conoce realmente muy bien y al fin y al cabo ella sigue siendo una maga. Shirou se dio la vuelta y sostuvo un plato lleno de trozos de fruta y verduras del tamaño de un bocado, acompañados de varias salsas. Se acercó y lo dejó en la mesa antes de hablar con una sinceridad inquebrantable. Lo voy a usar de todos modos. Por el gesto de Rin, uno podría haber pensado que le había disparado. E inmediatamente, ella se enojó y alzó la voz. ¿No escuchaste nada de lo que dije? Lo hice, respondió con indiferencia. Pero no importa. Necesito volverme más fuerte, tengo que hacerlo para poder protegerlos a ambos. Sorprendido por la declaración, Rin tartamudeó y se puso rojo. ¿Escuchas lo que estás diciendo? Si te sirve de consuelo, no practicaré aquí. Kiritsugu me dejó una propiedad en Londres, así que haré todo mi entrenamiento allí. Si sucede lo peor y me designan, huiré para que ninguno de los dos salga lastimado. Rin negó con la cabeza. Así no es como funcionan los designados. Si la torre decide que representas un riesgo lo suficientemente alto, nadie está a salvo. Incluso si solo se han cruzado contigo en el pasillo o saben tu nombre, serán interrogados. Pareció pensarlo un momento. Entonces, tú también puedes correr o venir conmigo. La decisión de ella fue instantánea. Iré contigo. Sin dejar de mirarla, tomó una zanahoria del plato, la mojó, se la comió y se encogió de hombros. De todos modos, no tengo tanto tiempo. Los hermanos voltearon la cabeza para mirar a Rin esperando su respuesta. La chica los miró incrédula antes de bajar la cabeza y suspirar por un largo rato. Bien, bien, se dio mientras se levantaba para encontrarse con los ojos de Shirou. Si sucede, iré contigo también. Lanzó una mano sobre la mesa para señalar, la punta de su dedo casi tocó su nariz. Pero será mejor que no hagas nada estúpido para provocarlo. Nunca escucharás el final de esto, Emilia. Te prometo que no lo haré. Sonriendo levemente, Shirou tomó una rodaja de manzana y la mordió por la mitad. Después de terminar el trozo, miró a Iria. Ahora que me lo has recordado, tenemos que hablar de ti. Rin hizo una pregunta antes de que ella pudiera hacerlo. ¿Has logrado encontrar a ese titiritero? No, todavía no. Pero podría tener la oportunidad de averiguar más información. Simplemente no sé si es una buena idea o no. Ella se preocupó. Cualquiera que fuera el plan que tenía en mente, ya sonaba arriesgado. ¿Qué estabas planeando? Shirou parecía moverse en su asiento, incómodo. Estaba pensando en sellar a los designados y cómo podría obtener información sobre ellos. Hizo una pausa, probablemente tratando de ordenar sus pensamientos correctamente. Basset dijo que estaría atenta y, como es una ejecutora, sabremos si hay una misión enviada, pero pensé que podría ser beneficioso si yo también me convierto en ejecutora. Iria parpadeó una vez, luego inclinó la cabeza hacia adelante y repitió las palabras en su mente una segunda vez. Cuando eso no pareció mejorar, lo intentó una tercera vez, pero concluyó lo mismo. ¿Eres estúpida? Rin resopló. Un designado para sellar cazando designados para sellar. La chica tomó suavemente unas uvas del plato que tenía frente a ella y se puso seria en un momento. No puedo decir que sea una mala idea. Hice algunas investigaciones por mi cuenta y descubrí que la persona que estamos buscando es una mujer llamada Touko Aosaki. Es una persona extremadamente peligrosa que no solo tiene el título de gran, sino que incluso tiene un rango de color primario. Shirou hizo una pausa para comer algo de fruta y pudo decir una palabra. Si llegara el caso, ¿sería capaz de matarla? Rin pensó en la pregunta durante un tiempo muy largo. Quizás, finalmente dijo.
Eres una excepción. Un mago fundamentalmente débil con la capacidad de producir y usar las armas de los sirvientes. Todo dependería del contexto previo a la batalla y de quien tuviera más tiempo para prepararse. Shirou parecía abatido, pero lo que había dicho Rin era sin duda un cumplido. Si él no podía verlo, ella lo obligaría a hacerlo. Shirou, esta mujer es una de las magas más poderosas del planeta, probablemente incluso igual a algunos sirvientes de la clase Caster. Tener siquiera una oportunidad es increíble. Sus palabras al menos lo animaron un poco. Rin retomó el tema de la conversación. Aunque, incluso si lograste matarla, hay otro problema. ¿Qué es eso?, preguntó. Pero ya había entendido bien. Es una titiritera, afirmó sin rodeos. Entonces se despertará en otro cuerpo y lo intentará de nuevo, asintió Rin. Alguien tan peligroso necesitaría a los ejecutores más fuertes y efectivos para derrotarlo. Si bien Basset es fuerte, tiene una versatilidad limitada y está lejos de ser la mejor. Hay muchas posibilidades de que nunca se entere. Si por casualidad te conviertes en un ejecutor conocido y poderoso, es posible que te enteres de algo antes que ella. El chico se tragó una fruta que había cogido y volvió a la conversación. Así que evita pelear a toda costa. Algo que quizá no sea posible si ella sabe que eres un ejecutor, señaló ella. Por supuesto, eso traería sus ventajas y desventajas, comentó Rin. Supongo que esa decisión depende de ti, aunque definitivamente será más difícil evitar una designación. Ella pensó en otro punto. ¿No te llamaría también la torre del reloj como a Basset? Después de observarlo pensar por un momento, ella tomó algunas rodajas de manzana y comenzó a comer. Shirou habló después de un breve momento. Creo que descubriré el proceso y veré lo difícil que es convertirse en uno antes de tomar mi decisión final. A pesar de no decir nada más, Iria no pudo evitar preocuparse. Si se convertía en un ejecutor, tendría que enfrentarse a magos que utilizaban hechicería increíblemente peligrosa, a veces rayando en la magia. ¿Realmente sería capaz de manejar a ese tipo de personas? El hecho de que prácticamente él mismo fuera designado no hizo mucho por apaciguar su preocupación. Él ya había usado un deseo omnipotente para traerla de vuelta, ¿qué más estaba dispuesto a hacer para mantenerla con vida? Por conmovedor que fuera, no quería que él desperdiciara su propia vida por ella. Al abrir la boca para expresar su preocupación, Shirou emitió un timbre y el chico se levantó abruptamente para atender una llamada telefónica. Evidentemente no tendría la oportunidad. Mirando a Rin, la otra chica simplemente se encogió de hombros mientras comía. Habían compartido el mismo pensamiento sobre sus acciones. Gray levantó la cabeza cuando la puerta de la sala del club se abrió y reveló a un lord con aspecto muy exasperado. Cerró suavemente el libro en sus manos y se enderezó en su asiento. La curiosidad definitivamente pudo más que ella cuando preguntó con calma. ¿Rechazaron la oferta? El hombre la miró fijamente y apartó rápidamente la mirada de su rostro tras un breve contacto. Peor aún, aceptaron. Confundida, Gray dejó el libro sobre la mesa de café. ¿Por qué es peor? El hombre, suspirando entrecortadamente, se quitó la bufanda del cuello y empezó a quitarse la chaqueta del traje. Todavía estoy lidiando con las consecuencias de Blade. Yo había hecho el patrocinio, lo que hizo que sus acciones fueran mi responsabilidad. Colgó sus prendas en un perchero, se dio la vuelta y se pellizcó el puente de la nariz. Si sus acciones de entonces son una indicación de cómo será ahora, toda la torre del reloj se llevará una sorpresa. ¿Te preocupa que se meta en problemas? Por supuesto, respondió el hombre sin rodeos. Según tus informes, Shirou es un sirviente. O, más bien, tiene la capacidad de uno y ha demostrado esta capacidad de destrucción en numerosas ocasiones utilizando fantasmas nobles. Si deja que ese conocimiento se le escape, lo diseccionarán y lo colocarán en un frasco antes de que pueda preguntar qué. Gray frunció el ceño. ¿No crees que ya están al tanto de eso? Weaver movió la cabeza en su dirección lo suficiente para que sus ojos pudieran mirarla fijamente. No son conscientes de cuántos ojos ya están sobre ellos. Toda la torre ha estado zumbando desde que escribí por primera vez en ella en el documento de aceptación. Todos quieren ver al hijo del asesino de magos y algunos están ansiosos por vengarse.
Gray se arrastró hasta el borde del sofá y colocó ambas manos sobre sus rodillas. ¿No es esto lo que querías? Para ascender a la torre del reloj, tendrás que conseguir un mayor número de seguidores y una mayor reputación. La forma más rápida de lograrlo es rodeándote de personas poderosas y únicas. Entiendo mi propio plan, respondió con dureza. Al notar su propia voz, se disculpó y delató su tono como estrés. Definitivamente tengo una buena colección ahora. El hombre caminó lentamente por la habitación antes de dejarse caer en un gran sillón. Con estos dos y Electra, seguro que seré el centro de atención, aunque para robarse realmente el espectáculo, tendrán que impresionar a la multitud. Gray entendió a través de la metáfora. Aunque era impresionante por sí sola, cualquiera de los tres estudiantes necesitaba lograr una hazaña que se reflejara en él. El torneo de magos se acerca nuevamente, señaló. Al recibir una mirada extraña, se estremeció y dio marcha atrás. Ya lo ganó una vez, eso es todo. El hombre se relajó en el sitio, resopló y cerró los ojos por un momento. Tal vez, pero tendría que modificar su estilo de lucha. Ella asintió en silencio y no se le ocurrió nada más que decir durante un tiempo. Finalmente, después de lo que debió haber sido un minuto, una idea le vino a la cabeza. ¿Cómo fue la búsqueda de Electra? El hombre abrió lentamente los ojos. Lamentablemente, nada. Cada día insiste más, pero no hay cambios. Ya no sé qué decirle. No hay nada que puedas decirle, supuso. ¿Cómo ha ido su entrenamiento? Increíblemente, se rió entre dientes. Está en un nivel completamente diferente al que tenía al lado de Vlad en el torneo. Ha superado con creces su potencial anterior y parece que se vuelve más fuerte con cada sesión. Se pasó la mano por el pelo para apartarlo de la cara y de repente frunció el ceño. Aunque no puedo evitar preguntarme si mis sospechas son correctas. Si así fuera, estoy seguro de que ascenderías directamente a Brand. Aunque dos nuevos estudiantes de su calibre podrían hacerte pasar finalmente a Fez. Tarareando para sí mismo, el hombre se incorporó un poco. Solo cabe esperar. Si su primer año en la torre le resultó difícil, me temo que aún no se ha dado cuenta de lo difícil que es realmente. Un capítulo que nos da un alivio de todo el estrés del arco anterior, ¿no crees? A pesar de no tener tanto conocimiento sobre la Torre del Reloj y sus miembros como sobre la Guerra del Grial y los sirvientes, estoy aprendiendo todo el tiempo y no tengo miedo de reconocer mis errores. Errores como representar incorrectamente a los personajes en capítulos anteriores, porque el contenido para ellos no se publicó por completo cuando los escribí. Sven es uno de los grandes, sin duda. Pero eso no es exactamente mi culpa, ya que traté de investigar sobre el personaje tanto como pude, simplemente no había mucho más que un tráiler en YouTube que realmente me brindara información. Desde entonces, he estado leyendo y aprendiendo mucho más sobre los personajes, por lo que debería poder escribir mejor sobre todos los miembros de Clock Tower. Bueno, la vida es una experiencia de aprendizaje después de todo. Como siempre, deja una reseña para decir lo que pensaste del capítulo y recuerda agradecerle a Taldir por seguir tomándose el tiempo de hacer la versión beta a pesar de mi esporádica agenda de actualizaciones. Espero que lo hayas disfrutado.